simplemente compartir el conocimiento que fui teniendo. Entonces, ¿puedo compartir pantalla? Adelante, por favor, claro, y yo le Bueno, confirmo primero, si la vemos. a eso les agradezco. A ver, voy a empezar por acá. Y luego la abro. Primero abro y ahora lo pongo en grande. Muy bien. Sí, 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 perfecto. Aquí ya la Ahí está. estamos viendo y ya está en modo presentación. Pues adelante. Bien. Siempre cuando, digamos, hay una situación de cáncer de mama, dependiendo del diagnóstico médico, va a haber un tratamiento médico. A veces es solamente con rayos, con quimioterapia, a veces quirúrgico y hay muchos tipos de cirugías. Esta cirugía, cuando hay extirpación total de mama, se utiliza mucho en mujeres más jóvenes y se empezó a utilizar, digamos, no hace mucho tiempo. Cada vez más todas las mujeres están aceptando esta cirugía. ¿De qué se trata esta cirugía? Es volver a rehabilitar la función estética de la mujer. Acá en Argentina se declaró una ley que las obras sociales, digamos los seguros sociales es un poco diferente a la Organización de México, pero que sí pagaban las prótesis para rehabilitar el factor estético de la mujer. ¿Por qué? Porque psicológicamente y emocionalmente, cuando estamos hablando de rehabilitarnos y reintegrarnos a las funciones, no solamente está la función mecánica, sino la función emocional. Y la estética dentro de un postquirúrgico de mama, de extirpación total de mamas, es muy importante. Entonces, el abordaje quirúrgico respeta la forma de la mama. Entonces, los temas que voy a conversar, compartir con ustedes, es el diagnóstico y tratamiento médico. En mi caso tengo la formación BODER, hay muchos enfoques de drenaje linfático, todos me encantan. Mi formación es esta, entonces yo voy a hablar desde el lugar donde tengo formación, la terapia manual de fascias, cómo se trabaja en el equipo multidisciplinario, la calidad de vida, cómo ayudar a la inflamación aguda, crónica de bajo grado, la alimentación, mindfulness, el manejo del estrés, el entorno social y familiar, un poco de conceptos de psiconeuroinmunoendocrinología y estrés, y la rehabilitación post-quirúrgica. Ellos son Emily y Steve Boder, los creadores del drenaje manual linfático en 1933, que ambos biólogos daneses lo descubrieron a partir de los lesionados de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, que tenían los amputados, se les juntaba líquido, se formaba un edema. Investigaron y descubrieron el sistema linfático paralelo al retorno venoso y allí surge el drenaje linfático que se ha ampliado y se está aplicando en muchísimas situaciones. Ella de lentes que estoy señalando con el mouse es Virginia Kuhl, que es discípula directa de Emil Strittboder, y ella es Estel Patrinieri, que vive en Buenos Aires, ambas maestras mías, esto yo hace unos años atrás. Respecto a la liberación de fascias, el enfoque que voy a utilizar, él es Philippe Drouel de la Escuela de Canadá, director de la Escuela de Quebec, Canadá, y ella es Karen Steele, que hace todo el trabajo de liberación Safe Facet Release de la Escuela de Kirksville, Estados Unidos. Nombro mi formación y que ese es el enfoque que yo tengo. Hay muchísimos otros enfoques, todos son excelentes, simplemente para tener referencias científico-técnicas de por qué hablo de esto. Recientemente encontré este paper, bueno, es del 2018, no es muy nuevo, no es muy reciente, de que hablan, otra palabra que se está utilizando para lo multidisciplinario es la palabra holístico. Este es un término que se acuñó en Inglaterra,
ya que los pacientes vienen de distintas raíces culturales al hacer la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación, cuando vamos a realizar la rehabilitación de un paciente, tenemos que tener en cuenta varios factores sociales, culturales, del lenguaje, porque, bueno, México es una ciudad cosmopolita, entonces podemos tener pacientes de diferentes extractos sociales. El COVID nos ha traído una complejización en todas las rehabilitaciones, incluidas el postquirúrgico de mama, porque podríamos estar rehabilitando a un paciente postquirúrgico oncológico y que ha pasado o transita justo con una situación de COVID, con las secuelas que ya se están describiendo de COVID. Es decir, que actualmente la fisioterapia y la rehabilitación necesitamos nosotros los terapeutas abrir nuestra, ¿cómo decir?, conocimiento y observar todos esos signos clínicos. Que la rehabilitación postquirúrgica de mama, si bien estamos rehabilitando aspectos mecánicos, funcionales, también si están asociadas a otras situaciones patológicas, podríamos encontrar situaciones neurológicas o situaciones respiratorias. Al momento de aplicar la terapia manual, podríamos, además de tratar en sí la rehabilitación, en este caso que me voy a, digamos, especificar en el postquirúrgico de extirpación total de mama con reconstrucción del dorsal ancho, también podrían presentar otras situaciones. Actualmente se está incluyendo la tecnología y la robótica para la rehabilitación, entonces estamos viviendo una transición sumamente interesante. Entonces, nuestro paciente podría venir con diferentes tipos de situaciones complejas. Digamos, ¿cómo sería? Este decreto no se puede pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen, es algo que nosotros en rehabilitación día a día en nuestro consultorio convivimos, de cómo ayudar a la rehabilitación. La extirpación total de mama con reconstrucción del dorsal ancho, a veces, por ejemplo, el tumor podría estar ubicado en el pezón del paciente y se hace un abordaje de alrededor del pezón, se corta para que no haya cirugías horizontales y cuidar la estética de la mama. Se saca una parte, un colgajo del músculo dorsal ancho, se lleva hacia adelante y por debajo se coloca la prótesis. Entonces, la cicatriz posterior en la espalda es bastante pequeña, que con el brasier la paciente se lo tapa y en la parte anterior hay una reconstrucción estética, si ha sido necesaria, del pezón, no necesariamente tiene que haber sido reconstruido plásticamente el pezón, y quedan estéticamente de una manera realmente muy, muy bien para la paciente. La biomecánica queda muy bien también, y como decía la colega anteriormente, va a depender de que si cuando en el momento quirúrgico al paciente se le quitan los ganglios centinelas, en general se suele hacer una biopsia in situ dentro del quirófano, entonces se analiza si ese ganglio centinela tiene o no tiene células cancerosas, y en base a eso se decide qué grados o cuánto extirpación de los ganglios axilares se hace. A veces, si el ganglio centinela da negativo, ya no se hace la extirpación de los ganglios de axila. Eso va a depender del criterio médico. Entonces, si nosotros qué datos necesitamos saber directos del cirujano, cómo se realizó la cirugía y cuánto y qué grado de extirpación de ganglios ha habido.
En caso que hubiera habido extirpación de ganglios de axila, desde el momento cero de la cirugía está comenzando el linfoedema linfático. Si no se extirpó los ganglios de axila, no se va a realizar el linfoedema, pero podría haber que hay una extirpación parcial de ganglios de axila, entonces va a realizarse el linfedema, pero va a tener parte de los ganglios linfáticos drenando. Entonces, ese es el primer paso, saber nuestro paciente qué grado, cuánto, en dónde tuvo la extirpación o no, total parcial, de ganglios. La otra cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de cirugía es que cuando se pone el colgajo del dorsal ancho hacia adelante, se inserta en el esternón. Entonces, esa tensión que hay en la zona esternal, para los que trabajamos con fascias, hacemos terapia manual, no se debe tocar. Porque muchas veces, cuando estudiamos las técnicas de terapia manual, siempre escuchamos decir que, bueno, que hay que trabajar las tensiones de las cicatrices. Sí y no. ¿A qué me refiero? Hay que hacer un análisis de la cirugía esa. Voy a hacer un ejemplo análogo. Por ejemplo, en una cirugía de cadera. En una cirugía de cadera, si sobrepasamos los 90 grados, vamos a 100 grados de flexión, podemos empeorar o sacar del lugar esa cadera. Si nosotros en una cirugía de cadera trabajamos muy fuerte esa cicatriz, podemos influenciar negativamente sobre la cadera. Es decir, que siempre la terapia manual de fascias tiene indicación y tiene contraindicación. Entonces, una de las contraindicaciones es liberar la tensión de la inserción external, porque ese colgajo de dorsal ancho que viene desde la espalda y el médico lo inserta quirúrgicamente en el esternón, es el que está dando sostén a la prótesis. El ligamento de Cooper, que es el ligamento superior de sostén de la mama, no se puede reproducir a nivel de cirugía plástica. Hasta ahora no hay una reproducción del ligamento de Cooper. Entonces, el sostén del peso de la mama va a ser a través de los músculos internos del pectoral y por arriba del colgajo del dorsal ancho. Entonces, toda cirugía siempre hay que analizar la biomecánica para, con nuestras manos, cuidar ese efecto terapéutico quirúrgico que realizó el médico. Entonces acá tenemos un esquema de la mama, el esquema de los ganglios linfáticos. Este dorsal ancho va a traer ganglios linfáticos también. Es decir, que el dorsal ancho va a ser un músculo inervado, un músculo irrigado y también con drenaje linfático. La cadena ganglionar axilar, si sigue presente, no va a haber edema linfático. La persona va a necesitar, la paciente va a necesitar técnicas de liberación de fascias, pero siempre el drenaje manual linfático es sumamente beneficioso en el postquirúrgico de mama y, como nombró la colega recién, los ejercicios. ¿Qué es un linfoedema? Acá tengo dos situaciones gráficas para poder, digamos, comprender. Tenemos estos carritos, nos representan la circulación arterial, estos carritos la circulación venosa y esto es la linfática. El capilar linfático, arterial tiene mayor presión y diámetro mayor su calibre. Va a nutrir la célula y al salir para liberar todas esas toxinas se va a través del torrente venoso. Y el sistema linfático es el sistema paralelo unidireccional al sistema venoso. De ese 10% de líquido que excedente, porque tiene mayor calibre los capilares arteriales que se van al espacio intersticial, los recoge la linfa. Y la linfa también recoge todas aquellas toxinas que el sistema venoso no puede incorporar. Entonces, por ejemplo,
cuando hay esto, a lo largo, el capilar linfático tiene el diámetro de un cabello. Por eso es que la presión del drenaje manual linfático debe ser tan suave, es menos de 2 gramos la presión. El ritmo linfático es 6 veces menor que el de la sangre, por eso la técnica tiene una rítmica regular, homogénea y lenta para poder, digamos, imitar el torrente linfático tan lento, más lento que el sanguíneo. Y tiene un recorrido, ahora ya les voy a mostrar gráficos a lo largo del cuerpo, y tiene como estaciones que son los ganglios linfáticos. Podríamos hacer analogía con los ríos y los diques, cómo sería la distribución de las aguas en un territorio geográfico. Tiene una, digamos, una biomecánica circulatoria de los líquidos con todas las leyes físicas de la hidrodinámica aplicadas a la biología. Entonces, acá por ejemplo, si hay una destrucción de un ganglio linfático o un problema que se ha extirpado un canal linfático, vamos a ver que va a empezar lo que se denomina un encharcamiento. No va a poder llevar hacia el ángulo yugular subclavio, que es donde termina el recorrido del linfático, donde es el drenaje general, no lo va a poder regresar, entonces se va a empezar a generar el edema. El edema linfático puede ser primario o secundario. En el caso de un postquirúrgico de mama es secundario, pero puede existir edemas de origen primario, de que el niño o la niña nace sin capilares o agenesia o mala formación linfática. Entonces son esos casos de linfoedema en donde no ha habido una cirugía. Bueno, acá tenemos ejemplos de linfoedemas que derivan o evolucionan hacia un linfoedema. La característica del edema linfático es que da Godet negativo. El signo Godet es cuando en un edema nosotros aplicamos la presión del dedo pulgar y queda hundido una huella, es Godet positivo. Esos son los edemas de origen circulatorio, ya sean cardíacos, renales, de hígado. Y el Godet negativo es de origen linfático. Muy bien. Los cuidados de un brazo con edema linfático es no planchar, el calor les afecta, no deben ducharse con agua caliente, tienen que ser con agua tibia, no tener mucho tiempo la mano a favor de la gravedad, que a la piel no le dé detergente, porque ese edema linfático va generando como una queratosis en la piel, va generando un proceso degenerativo. Entonces hay que cuidarlo muchísimo, usar crema de caléndula, jabón neutro, no exceso de fuerzas, no hay que tomar sol. Estos pacientes no deben exponer su piel de edema linfático al sol. Si van a la playa tienen que estar con la media puesta, usar la manga elástica, hacer los ejercicios que explicó la colega, respetar descansos regulares en el día. ¿Para qué? Porque es un brazo delicado. Cuanto más tempranamente se comience un tratamiento de drenaje linfático, mejor es para el paciente. En el postquirúrgico inmediato vamos a tener restricciones mecánicas evidentes, entonces siempre el axioma de la rehabilitación es comenzar un tratamiento lento, gradual y progresivo, de acuerdo a la evaluación kinesiológica fisioterapéutica que se haga en ese momento. Esto es para darles, digamos, cómo es que se corta un pedazo de músculo y se lo lleva hacia adelante. Entonces, va a haber mucha cicatriz. Como son cirugías plásticas, ni se notan. Entonces, se va a combinar el drenaje linfático con las técnicas de fascia. Se hacen técnicas de fascias, bueno, eso es mi especialidad, digamos, yo soy
osteópata, hago técnicas de fascias, entonces se trabaja la globalidad del paciente, no solamente local, excepto la cicatriz de la parte anterior del esternón. Esto les quería compartir digamos, estos son, les saqué fotos de los esquemas que daban Emily Street Boder de los primeros esquemas de drenaje linfático que hubo directo de la escuela Boder. Los quería compartir porque tienen un valor histórico, mi maestra me lo compartió. Entonces, este es el ángulo yugular subclavio donde se drenan toda la linfa. Siempre el drenaje linfático Boder comienza por los 6 canales de cabeza y cuello, se drenan cada uno en sentido a la fuerza de gravedad y tienen 2 momentos, es una técnica muy precisa, como si sacásemos agua de esos aljibes, hacemos presión y nada, presión y nada. La presión es 17 milímetros de mercurio, menos de 2 gramos, es muy suavecito, y como el capilar linfático está en plano, superficial, medio y profundo, y tiene el diámetro de un cabello, se hace muy suave, muy lento, homogéneo el ritmo, porque si hacemos una técnica de fascia o una técnica de masoterapia, estamos generando una compresión sobre el capilar. Es por eso que tiene esta técnica específica que también la colega anteriormente la explicaba. Estos son los cuadrantes de drenaje, se abre bien el ángulo yugular subclavio, que es donde todo el sistema de drenaje del cuerpo va a desembocar, y posteriormente, por ejemplo, que si hubiera hecho extirpación total de la axila, de los ganglios de axila, entonces toda esa linfa que se genera permanentemente, se está generando linfa en nuestro organismo, que se genera en el miembro superior, va a estar acumulándose en la mano y en el brazo. Como la linfa tiene una circulación lenta, el avance, la evolución del drenaje linfático no se ve el primer año, se ve posteriormente. Por eso, si nosotros sabemos que ha habido extirpación de ganglios, sabemos que desde el momento cero que hay extirpación de ganglios ya comienza el edema linfático. Si no hubo extirpación de ganglios, no va a haber edema linfático. Entonces, se trabaja de proximal a distal, se divide en 3 cada miembro y se hace de proximal a distal, es decir, del tercio superior a ganglio. Cuando no hay ganglio, se tiene que reeducar la linfa hacia un nuevo canal. Por ejemplo, se lleva del brazo por la parte posterior hacia la otra axila y hacia terminus en el ángulo yugular subclavio, en donde hay presencia de drenaje. Entonces la linfa reaprende un nuevo camino. Si la linfa estaba acostumbrada a desembocar en esta axila, y bueno, ya ahora no va a poder porque no hay ganglios, se le enseña a través del drenaje que vaya por otro camino donde sí hay ganglios y desemboca. Entonces, más o menos se hace una vez al año, 10 sesiones para sostener esta reeducación fisiológica. El tiempo del drenaje no hay que hacer la primera sesión completo, todo el tiempo, se va comenzando gradualmente hasta llegar a 1 hora y media. Acá tenemos también de Emil y Street Boder, porque está en francés, porque es de la escuela de ellos, de Virginia Kuhl, allá en Francia, en Bélgica. Entonces, acá tenemos el ángulo yugular subclavio y la desembocadura de todos los capilares linfáticos. Es decir, que si nosotros vamos ahora en nuestra mente todo el mapa del sistema circulatorio y del sistema venoso, nos imaginemos los capilares linfáticos paralelos al sistema venoso. Es un sistema unidireccional.
Antiguamente en las universidades se enseñaba como el sistema linfohemático y algo pasó en el camino que se empezó a solamente enseñar sistema circulatorio central y periférico. La verdad es linfohemático, es decir, que para que esta sangre arterial cumpla su función, si no hubiera un sistema linfático drenando todo el líquido, nos encharcaríamos, nos llenaríamos de un edema incompatible con la vida. Por eso tiene tanta importancia el drenaje linfático. No sé en qué año habrá cambiado el nombre a circulatorio solamente, pero me encanta ese término. Lo encontré en unos libros de la UNAM cuando viví en México, el sistema linfohemático, y me lo traje al libro. Entonces, lo que les estoy diciendo, este intercambio celular, las diferentes calibres, el intercambio, el 10%, el intercambio hacia las células, este 10% de líquido que el sistema venoso no puede retornar, por ejemplo, por la arteria cava inferior desde el miembro inferior, lo retorna el sistema linfático. Esto es un esquema de un ganglio y el ganglio linfático tiene distintas funciones. Tiene esta función circulatoria, pero también tiene una función del sistema inmunológico, porque allí se encuentran los linfocitos T y B. Es decir, que también podemos tener inflamación linfática secundaria a enfermedades. Lo estamos viendo, muchos de los colegas acá que hemos rehabilitado paciente post-COVID, queda en la zona torácica mucha inflamación linfática. Entonces, hay muchas técnicas de liberación de fascias para ayudar a ese drenaje profundo también que sucedió en el COVID, porque podemos encontrarnos además con sintomatología neurológica inflamatoria post-COVID. Entonces tenemos un paciente con una complejidad de rehabilitación que necesitamos poder analizar todas esas situaciones clínicas y cómo generar una estrategia de rehabilitación. Bueno, este es uno de los tratamientos que hice de postquirúrgico de mama. Acá ya tenía muy poca diferencia, pero cuando empezamos había 6 centímetros de diferencia, acá creo que ya tenía 1,5, y si a veces estaba haciéndole drenaje en ese brazo 45 minutos, solo en el brazo. En total, como decía la colega, a veces lleva 1 hora y media. Con los años se han hecho mucha investigación científica. Después, si ustedes quieren, yo encantada le paso los papers a Carlos para que lo tengan. Todas las investigaciones de la efectividad del drenaje linfático en todas las injurias vendría a ser postquirúrgicos ortopédicos, porque se aplica el drenaje linfático en todo tipo de postquirúrgico, no solo de mama. Otro paper, que el drenaje manual linfático, una revisión sistemática. Entonces encontramos en revistas indexadas investigación científica sumamente interesante, a favor, con evidencia científica, con la medicina basada en la evidencia, de los beneficios del drenaje linfático en breast cancer, en postquirúrgico de mama. Otro paper encontré. Bien, la piel es sumamente importante cuidarla. Nosotros, los que realizamos, nos especializamos en terapia manual, siempre estamos en contacto con el órgano de la piel. La piel está muy inervada, está por todo el paquete vasculonervioso. Entonces, debemos ayudarle a cómo cuidar esa piel a la paciente, cómo cuidar la cicatriz, con todas las recomendaciones que les hice hace un rato. Las fascias, porque muchos preguntan qué es la fascia. Hay un esquema, un modelo para ser como prácticos en la explicación con la naranja. Nosotros, si somos una unidad,
tenemos planos de fascias. ¿Dónde surgen las fascias? En la vida embriológica, en el desenvolvimiento del mesodermo. La fascia es tejido conjuntivo que va a generar una suerte de interconexión de todos los órganos y todos los sistemas. Por eso nosotros, a través de las fascias, estamos unidos con la continuidad y contigüidad anatómica. Cada músculo, cada fibra muscular va a estar envuelta en una fascia. Si ustedes van a mi canal, ponen en YouTube, van a Raquel Pereira Cistero, van a encontrar muchísimo material para que tengan bien ampliado lo que son las fascias. Las fascias también rodean los vasos sanguíneos y rodean los capilares linfáticos. De hecho, la linfa es tejido conjuntivo también. Entonces, las fascias, a través de las fascias, van a ir recorriendo todos estos capilares y tejido y nervios. Entonces, cuando ha habido una cirugía donde se han generado tensiones, las técnicas de fascias colaboran en la rehabilitación. Bueno, estos son planos de fascias y esto lo puse para hablar del ligamento suspensorio de Cooper, que deja de existir el ligamento suspensorio de Cooper en general en una extirpación postquirúrgica de mama y va a ser sostenida, como expliqué antes, por el colgajo del dorsal ancho. Por eso lo vuelvo a repetir, no toquen la inserción external, jamás que está contraindicado hacer ninguna técnica sobre la cicatriz del colgajo del dorsal ancho con el esternón, porque se estira eso que el médico con tanto trabajo en el quirófano logró insertar. Si ustedes le hacen una técnica de fascias, lo estiran y ya pierde el sostén la prótesis, se corre de eje. Entonces es una contraindicación sumamente importante. Por tal motivo lo vuelvo a repetir, porque lamentablemente me he encontrado con pacientes que le hacen la técnica de liberación de fascias porque tienen en la mente que todas las cicatrices hay que liberarlas, y no es así. Hay cicatrices postquirúrgicas que son necesarias, que se preserve esa tensión, que el médico con tanta eficiencia logró insertar esas dos piezas anatómicas para poder recomponer esa estructura. Entonces, las cirugías las debemos estudiar. Si a veces nos viene una cirugía que no comprendemos, hagamos solamente historia clínica, estudiemos la cirugía y pensemos una estrategia de rehabilitación en terapia manual. Si en algo no sabemos, porque somos humanos y no podemos saber todo, siempre en la vida cada paciente nos enseña algo nuevo. Entonces, nos informemos. Mi mail están mis contactos en la página por si algún alumno, algún colega, algún profesional tiene duda de cómo rehabilitar, encantada de asesorar. Bueno, este es para reforzar un poco en las imágenes. La contraindicación es esa, trabajar con brusquedad sobre esta cicatriz, porque este es un músculo que está vulnerado porque se saca este pedacito y se lo lleva hacia adelante para sostener la mama. Entonces, es una cicatriz que hay que trabajarla con mucha delicadeza. Es una mama que si le hacemos la liberación de fascia, se trabaja con delicadeza. A veces, por ejemplo, podría haber alguna repercusión mecánica hacia la escápula, hacia el hombro, hacia la clavícula, dependiendo de si se han extirpado ganglios, hacia los intercostales, hacia la fascia torácica. Entonces se trabaja eso con técnicas de fascia. A veces, no siempre, queda una inflamación crónica o
podría ser que el paciente ya viene con procesos inflamatorios de bajo grado debido a los malos hábitos alimenticios, debido al estrés que está teniendo, a esa tormenta de interleuquinas que se generó en el COVID. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud para comprender esta inflamación que puede ser sistémica, local o combinada en algunos aspectos. Por eso es tan importante trabajar con nutricionistas o nutriólogos por el tema de la alimentación para bajar la inflamación de bajo grado, o si el paciente es obeso, porque si baja un poco de peso va a beneficiar, pero a veces no puede bajar de peso por algún problema endocrino, entonces tenemos que siempre estar trabajando con un equipo multidisciplinario. Bueno, por ejemplo, acá ha habido, digamos, investigaciones de cómo los alimentos, el agua, pueden generar bacterias que se reportaron carcinógenos. A veces hay en fitoterapia, las plantas, también a veces la Asociación Internacional de Oncología reporta de medicamentos o que podrían ser carcinógenos. Entonces, por eso también está bueno estar informados. O, por ejemplo, si tenemos un paciente que le estamos haciendo la rehabilitación y tiene un Helicobacter pylori, tiene mucho reflujo, habría que tratar eso porque está generando más inflamación y más dolor referido hacia la espalda o hacia el esternón, donde nosotros ya estamos tratando de equilibrar este sistema músculo-esquelético. Por eso es tan importante la historia clínica. Bueno, puse una quesadilla, las extraño tanto las quesadillas, son un manjar. Qué rica comida en México. Entonces, siempre buscar, sugerir al paciente que tenga una alimentación, digamos, hoy en día hay mucha huella de carbono en nuestro planeta, entonces tratar de comer frutas, verduras, alimentos sanos. La cúrcuma ayuda a bajar la inflamación, entonces preguntarle al paciente, no para nosotros darle un tratamiento de nutricionista, pero si no está asesorado el paciente, podemos sugerirle un nutricionista. Lo que decía recién la colega Natalia, que acerca de los beneficios del ejercicio, estoy totalmente de acuerdo. Aparte hay un factor 8 que segrega el ejercicio, que es antiinflamatorio, por eso es tan importante. Si tenemos un paciente que estamos rehabilitando y que ha pasado por COVID, ayudarlo para que le duela menos, para también que comience a caminar y moverse para bajar la inflamación de bajo grado generalizada que pueda tener. La rehabilitación de fisioterapia, no quiero redundar porque Natalia lo explicó precioso recién, y estoy segura que durante todo el congreso han explicado de una manera muy linda todo, entonces el rol que tiene el fisioterapeuta dentro del equipo de salud en la rehabilitación es sumamente importante. Poder recuperar los arcos de movimiento, poder recuperar, puse esta foto, me encantó por la fascia palmar, porque la mano tiene que, por ejemplo, a mis pacientes con postquirúrgico de mama, no levanten ollas pesadas. Acá se acostumbra en familia a hacer los espaguetis en unas ollas muy grandes, que tiene todo el agua esa que se carga para hervir para toda la familia. Entonces, todas esas fuerzas a favor de la gravedad están contraindicadas. No pueden estar, por ejemplo, a veces vienen pacientes muy inflamados con mucho linfoedema, terminan de comer y lavan los platos y están mucho tiempo en esa actividad o planchan. Todo eso hay que aconsejarle al paciente que no lo haga. Bueno, hay
papers preciosos en PubMed con todos los resultados positivos a favor del tratamiento con linfoedema, con ejercicio, con fisioterapia. Los pueden buscar. Otro trabajo interdisciplinario es con los psicólogos. Nosotros somos una unidad. El estrés es un factor que aumenta mucho el proceso inflamatorio y debilita el sistema inmunológico, y es como si podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el estrés es una de las causas de todas las enfermedades. Si una persona que llegó a tener un cáncer de mama, es multifactorial la generación de ese cáncer de mama, pero la alimentación, los malos hábitos, el estrés, la genética propia de ese individuo, el estrés ambiental y las comidas que puedan estar con alguna toxina. Entonces, este equilibrio entre mente, cuerpo, medio ambiente es sumamente importante. Por eso este abordaje quirúrgico de la reconstrucción del dorsal ancho es tan positivo, porque en una extirpación total de mama, este abordaje quirúrgico recupera la forma de la mama. A veces el médico reconstruye con la cirugía plástica la otra mama y las pone bonitas a las dos mamas, y eso genera en la paciente mucha autoestima. Por el contrario, en años anteriores se dejaba a las mujeres con cicatrices horizontales, con quemaduras en la piel de la radioterapia. En general se evita, si es posible, hacer radioterapia para que la piel quede bien, pero podría venir una paciente con alguna marca de radioterapia. Entonces los cirujanos plásticos, a través de tratamientos estéticos con cremas para rehabilitar la piel. Entonces, nosotros vamos en algunos casos a recibir un paciente estresado y tendríamos que poder trabajar en equipo con psicólogos, rehabilitación ocupacional, terapeutas ocupacionales, para hacer esta rehabilitación integral del paciente. Mindfulness es un concepto que se está aplicando ustedes si ponen en PubMed, encuentran un montón digamos, de datos neurobiológicos en la rehabilitación positiva. Entonces, todo lo que se pueda sumar en una rehabilitación, se ha hecho resonancia magnética de los resultados positivos en el tratamiento del mindfulness. Entonces, aprender estas técnicas de mindfulness para nosotros mismos, porque también nosotros como profesionales de la salud estamos expuestos a mucho estrés por pacientes que están recuperando su salud, y también para sugerirles a los pacientes. Bueno, estos son la psiconeuroinmunoendocrinología, que estudia todos los mecanismos de estrés, interrelaciona todas las funciones cognitivas, sensoriales, psicológicas con el sistema endocrino, inmune y nervioso, y explica cómo el cáncer es una manifestación clínica de una interrelación de todos estos sistemas. Por eso, a través del mindfulness en un postquirúrgico de mama, también podemos colaborar a este equilibrio. La rehabilitación holística, esto es de la American Physical Therapy Association, y también en Inglaterra se ha acuñado este término para referir a todos aquellos factores biológicos, individuales, culturales, que hacen características de ese individuo que rehabilitamos. No sé cómo voy con el tiempo. Me avisan, por favor, porque yo me entusiasmo. Bueno, ese es un esquema
de la interrelación del hipotálamo, pituitaria, suprarrenal, cortisol. Por eso si nosotros recibimos un paciente muy estresado, está bueno encontrar un médico. En México está la Asociación de Psiconeuroinmunoendocrinología, un psicólogo para poder ayudar. Esta es una investigadora del CONICET que ha hecho una investigación sumamente interesante de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Muchas veces el cáncer viene por una situación de estrés muy grande, individual, y también en el medio ambiente en el cual nos estamos relacionando. Bueno, esto habla de la respiración y la relajación. El post-COVID, ya les expliqué, queda mucha inflamación en los ganglios linfáticos, muchas veces en el post-COVID y torácico, entonces se hace más complejo. Se suma una tensión más a la que ya tiene ese post-quirúrgico de mama. Bueno, hay muchísimos papers, digamos, sosteniendo nuestra actividad profesional diaria. Hay mucha investigación, que yo simplemente hice captura de pantalla en muchos papers para que a todo esto que estoy hablando está sostenido a través de metodología científica. Bueno, yo creo, a ver, ¿qué más tengo? Les puedo pasar todos los papers, son muy interesantes todos. Y quería pasarles estas páginas por si les interesa, que hay una información interesante. Esta, fisiopedia.com.home, es una página donde están protocolos de rehabilitación de todos lados del mundo. Esta página, que cuando ustedes encuentren en Google académico un paper purchase, o sea que hay que pagarlo, se pone el número, el DOI, que es Document Identification, se pone ese número en esta página, sci-hv.se / y les aparece el paper y lo pueden bajar de manera gratuita. A veces en PubMed encontramos papers sumamente interesantes, pero cuestan $30-35. Y bueno, este es el camino alternativo, que es esta página, donde lo pueden bajar sin costo, para que de lo que ustedes quieran, por ejemplo, si alguno no maneja mucho el inglés, no importa, ponen Google Translate, ponen la palabra que quieren y lo buscan. Hay otros, digamos, términos booleanos que se llama para poder hacer búsqueda de papers, que podría, si les interesa, darles un taller de eso, de búsqueda de papers. Términos booleanos son unos temas como unos términos, mesh, hiab, or, not, add, como matemáticos, para poder enriquecer y especificar las búsquedas de paper en Internet. Dejar de compartir. Y bueno, permiso. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Ana Raquel, de verdad ha sido sumamente interesante. Y ya tenemos algunas preguntas ahí listas para poder resolverlas, si es que usted amablemente nos puede ayudar con su orientación. Entonces, pues vamos con la primera pregunta, que nos menciona qué consejo le daría a las nuevas generaciones de fisioterapeutas que se están formando para mejorar el gremio. Ay, qué hermoso. Bueno, primero la recomendación es siempre hacer con amor, y es decir, que no solo que hay que hacer lo que me gusta, sino amarlo. Entonces, es un amor en acción, no es un amor utópico así, es un amor en acción, es decir, yo tengo 33 años atendiendo pacientes con terapia manual.
en ese proceso ha habido muchas situaciones clínicas bastante difíciles y si no hubiera tenido lo hecho con amor no podría haber atravesado eso. A mí, mi pasión, a mí me encanta la terapia manual. Yo me especialicé en todas esas técnicas. Entonces, a algunos les gusta más el ejercicio, a otros les gusta la neurología, a otros les gusta la hidroterapia. Entonces, que elijan lo que les gusta, lo que les despierte agrado, pasión. Y, por ejemplo, si a mí me viene algún paciente que está con una inflamación que necesita aparatología, yo lo derivo a un colega fisioterapeuta que tenga aparatos, porque mi perfil es sin aparatos. Pero hay colegas que tengo alumnos que hacen terapia manual y tienen aparatos y hacen las dos cosas. Entonces, cada vez más, lamentablemente, por ejemplo, un cuarto de población de post-COVID no está recuperado. Entonces, se calcula que las personas, la OMS, la WHO, World Health Organization en español, OMS, que los que nacieron en el 2000, en el 2050, 45% de esa población va a tener diabetes. Entonces, si nos vamos a todos los porcentajes de población, un cuarto de COVID no recuperado, 45 de población diabética. Y así vamos con todas las estadísticas del impacto de las consecuencias, vamos a tener una población que cada vez más necesite rehabilitación. Entonces, tenemos la rehabilitación respiratoria, neurológica y traumatológica, y ahora todo eso se está combinando con el COVID. Estuve viendo, por ejemplo, en la UCI, en la ISU, en la Unidad de Cuidados Intensivos en Japón, estuvieron para trabajar el delirio y la ansiedad en pacientes con COVID, trabajando el metaverso con los lentes, con paisajes. Entonces, al bajarle la ansiedad, podían recuperar el movimiento respiratorio. Entonces, la robótica va a empezar a tener muchísima influencia en fisioterapia. Entonces, si a ustedes les encanta la tecnología, pueden empezar a investigar robótica, por ejemplo, en la terapia intensiva, para poder conservar la fuerza de movimiento de los pacientes que están intubados 2 semanas. Hay unos robots que le suben y bajan lentamente los miembros, y eso evita que si este paciente está cursando con un infecto contagiosa como el COVID o cualquier otra, el fisioterapeuta no se exponga tanto tiempo para contagiarse. Entonces, todo el avance de la tecnología va a modificar la rehabilitación. Y en buena hora, porque es así el ser humano, y bueno, cuando yo me imagino el futuro, eh, veo una población, tanta población necesitando rehabilitación. Por ejemplo, yo tengo amigos que eran sanos y después del COVID se agitan y están necesitando fisioterapeuta. Entonces, amen la profesión, valórenla porque es una profesión maravillosa y que va a ser útil cada vez más. Muchas gracias. Y hablando justamente de estas técnicas manuales, tenemos una pregunta que dice, ¿existe alguna técnica manual de activación del sistema linfático? Sí, si me permiten 2 segundos, tengo acá un video. A ver, espera, ahí está, para que saque esto. Y lo comparto el video y se las muestro porque justo tengo este video. ¿Cómo se llama? Secuencia, acá lo encontré. Es una técnica muy linda. Yo lo tenía preparado el video. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Bueno, se los voy a compartir. Está abrir pantalla, video. ¿Me lo están viendo? Sí, sí lo estamos viendo. Perfecto. Miren, por ejemplo, esta técnica
es muy suave y es una técnica de fascias de bombeo linfático torácico. Les voy a avanzar y les voy a mostrar una. A ver si acá hay una de la pierna. Esta, por ejemplo, pero también se puede hacer con la pierna estirada y llevando el bombeo rítmico en dirección al tórax. Otra técnica podría ser acá, en el ángulo yugular subclavio, siempre tener toda esta zona que en osteopatía se llama la zona llave y la respiración. Y después, si quieren la hacemos acá porque a mí me encanta enseñar algo, voy a bajar esto con la mano así, sientan su parrilla costal, tomen aire, suelten, tienen preparado, en el primer segundo cuando van a inspirar, inspiran y sueltan. Entonces, el diafragma tiene un hueco que nunca se cierra por donde pasa la aorta. Tiene 3 huecos, y el otro hueco por donde pasa la vena cava, la vena cava inferior hacia, que es el retorno venoso, y va toda una cadena ganglionar profunda. Cuando liberamos las fibras del diafragma, va a generar un bombeo profundo en el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático también, una ducha de agua tibia, reírse, porque cuando nos reímos se liberan las fascias y se mueve el diafragma y oxigenamos. Si están mucho en la computadora hay que liberar toda la zona de la base del cráneo. Entonces, cuando nosotros pensamos que nuestro cuerpo es, desde el punto de vista mecánico, tenemos 3 diafragmas, tenemos 3 esferas, craneal, torácica y abdominal, y 5 diafragmas. El craneal, el de la ATM, el diafragma propiamente dicho, el pélvico y la rodilla. Y nosotros que estamos tanto tiempo apoyando las manos, también hacemos un feedback de tensiones recíprocas en nuestro trabajo. En mi canal encuentran muchísima información de esto para poder ampliar. Muy bien, y tenemos una pregunta más. Muchas gracias por su orientación. Dice, ¿considera importante el uso de agentes físicos como coadyuvante en el tratamiento de linfedema? Sí, correcto. Todo es una herramienta terapéutica. Por ejemplo, si yo quiero cocinar una, no sé, vamos a decir una milanesa frita y la hiervo, no lo voy a lograr. Si yo quiero cocinar pan y pongo el pan arriba de una plancha, no lo voy a lograr. Eso es un ejemplo muy sencillo para comprender que todo es una herramienta terapéutica. Entonces yo tengo que entender de cada herramienta terapéutica la indicación y la contraindicación. Por eso es tan importante la historia clínica. Entonces, por ejemplo, en una cirugía de reconstrucción del dorsal ancho está completamente contraindicado pasar ultrasonido en la cicatriz posterior, porque le genera todo un problema muy serio a la cicatriz. Pero en una inflamación, en una tendinitis, el ultrasonido está indicado. Entonces, el ultrasonido es una herramienta útil si está bien aplicado. A veces, cuando hay inflamación de la mielina y se hace ultrasonido, se inflama más. No es malo el ultrasonido. Lo que pasa es que hay que analizar ese estado clínico de esos tejidos. ¿Qué necesita ese paciente y ese tejido? Si es correcta la aplicación, ahora estoy hablando del ultrasonido. Yo creo que los aparatos de fisioterapia son útiles, son necesarios, aplicados correctamente. Por eso la historia clínica es la clave para generar una estrategia y un plan de rehabilitación.
Pues ahí están las respuestas a las preguntas que nuestro auditorio amablemente nos hizo favor de compartir. Y bueno, pues queremos otorgarle en agradecimiento a su participación de esta importante ponencia, pues a nombre de la Universidad del Valle de Puebla, me permito leer el siguiente reconocimiento. VP otorga el presente reconocimiento a la licenciada Ana Raquel Pereira por impartir la conferencia post-quirúrgico de extirpación total de mama con reconstrucción de dorsal ancho, enfoque multidisciplinario, en el marco del Congreso de Ciencias de la Salud, cuidado multidisciplinario. Al paciente oncológico, prevención, atención y rehabilitación, aplicar la ciencia para beneficio del hombre, Puebla de Zaragoza, 26 de mayo del año 2022. Y es así, licenciada Ana Raquel, que gustosamente, de verdad, le agradecemos y le enviamos nuestro afecto y nuestro saludo desde aquí, desde México, agradeciendo su